Ahora vamos a completar esta segunda parte de la semana, de los dos contenidos. Ahora abordaremos la generación de corriente alterna y ya con esto solo quedaremos con un contenido pendiente que lo abordaremos la próxima semana. Ya preámbulo a lo que es la actividad grupal, que ya más tarde les voy a compartir cómo quedó la distribución de grupos y asignación de temas para que estemos por enterados y en qué va a consistir de igual manera la actividad grupal, que van a ver que va a estar bastante interesante. Vamos a esperar un momento que se vayan incorporando los demás. Si gustan, ponen tema, generación de corriente alterna, ya que ese es el tema de este día, para completar los dos contenidos de la semana. Y vamos anotando ideas principales, ideas claves respecto a este tema que vamos a ir desarrollando. Ya que al final de la clase me van a enviar la captura fotográfica de los apuntes, apuntes del tema, y luego la actividad de aplicación que por cada clase vamos a tener. Profe, estos apuntes terminando la clase se los tenemos que mandar. Sí, aunque le pueda dar un tiempo prudencial para hacerlo. Mejor de Ah, esa vaya. manera. Y por WhatsApp, ¿verdad? Sí, siempre ahí en el grupo de WhatsApp. Ah, vaya, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces debido a que ya tenemos un quórum suficiente. Como les mencioné, el tema de ahora es sobre corriente alterna. Es la parte aplicada o la parte tecnológica de las dos teorías científicas que estuvimos abordando en la clase pasada. Ahora, en el caso de este tema de la generación de corriente alterna, para adentrarnos un poco de lleno, en la clase pasada estuvimos viendo dos grandes leyes sobre la inducción magnética y así también sobre el manejo, el cambio de dirección de un flujo magnético para producir corriente eléctrica, que es, por una parte, la ley de Faraday, ley de inducción magnética, y la ley de Lenz, que es la parte aplicada de la inducción magnética de Faraday para producir corriente eléctrica. Ahora bien, en cuanto a la generación de corriente alterna, nos vamos a referir a que su origen es el fenómeno de la inducción electromagnética, que fue descubierta por Michael Faraday en la época del siglo XVIII. Cuando hablamos de la generación de corriente alterna, nos vamos a referir de que dentro de estos componentes que van a ser necesarios para que se produzca este flujo de corriente, van a ser necesarios un flujo magnético. Y a partir de ese flujo magnético, como todos sabemos de que los imanes tienen línea de fuerza, podemos generar lo que es una fuerza electromotriz. Para hacerles un poco más claro y poner en contexto esta cuestión de la generación de corriente alterna, vayámonos a la imagen. Como podemos observar en la imagen, tenemos un imán que tiene sus dos caras, sus dos polos, sur y norte, y asimismo hay un espacio entre los dos imanes, como podemos observar. Ese espacio entre los dos imanes es donde corre lo que son las líneas de fuerza, que van de norte y sur. Pues en la generación de corriente alterna, aprovechamos el magnetismo del imán para poder generar un flujo de corriente. ¿De qué manera? Se pueden preguntar. Pues a través de esta parte que es la polea, al colocarlo en el interior de ese campo, ese espacio vacío entre los dos imanes, hace de que rote y que gire. Por tanto, como esta polea o esta paleta giratoria está conectada a lo que es un sistema de alambre de cobre enrollado en forma de espiral que hacen lo que es una bobina, produce energía eléctrica. Únicamente con el imán, que es el inductor del magnetismo, se mueve lo que es la polea o la paleta giratoria y da como resultado, por medio de las espiras, la formación de corriente eléctrica. Y básicamente la generación de corriente de este tipo consiste en esos elementos, en una inducción magnética que puede provenir de un imán, luego generamos un campo magnético, un espacio vacío, se induce a lo que es un material conductor, en este caso tenemos esta polea metálica, y por efecto de las líneas de fuerza magnética que van del norte a sur magnético, hace girar la polea.
dando como resultado de que ese movimiento llega a un sistema de espiras y bobinas y produce energía eléctrica. Imagínense que interesante, ¿sí? Una pregunta, ¿cuál dijo usted que era el origen de esto? El origen del magnetismo. El origen de la generación de corriente alterna. Sí. El origen son las leyes de Faraday y la ley de Lenz. Esos son el origen. Gracias. Bueno, y como les explicaba, un imán a través de su magnetismo nos permite producir corriente eléctrica gratuita. Imagínense que todas estas industrias de producción eléctrica y que nos abastecen e incluso nos cobran por la energía eléctrica, usaran este tipo de generadores. Tener un generador de corriente alterna en nuestra casa únicamente con un campo magnético, un sistema de poleas embobinado y vamos a tener energía gratis, indefinida, indeterminada, porque todos sabemos que el magnetismo del imán incluso es imperecedero en el tiempo, permanece constante. Y si aprovecháramos este tipo de ventaja que nos da el magnetismo a través de esta ley de inducción magnética de Faraday, tuviéramos energía gratis. Y esa era la idea de Nikola Tesla. No sé si ustedes han escuchado de Nikola Tesla. Pues esa era su visión, crear un sistema global, mundial, de corriente alterna a través de estos generadores de inducción magnética y poder regalarle a la gente la corriente eléctrica. Así que alguna duda, pregunta sobre esta parte de la generación de corriente alterna, de cómo funciona. Si no hay duda, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá vemos más claramente cómo funciona esta cuestión de la corriente alterna, ya a nivel magnético. Un voluntario que me haga el favor de leer el texto arriba de las imágenes. Yo lo voy a leer, profe. Gracias. A medida que la espira va girando, esta va cortando las líneas de fuerza de un ángulo y posición distinta, generando una variación en la tensión y produciendo el cambio en el sentido de circulación de la corriente. Gracias. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que estas líneas de fuerza, que todos sabemos de que los imanes lo poseen, ya que atraen objetos ferromagnéticos o los repelen dependiendo de su polaridad, esas líneas de fuerza del imán van a producir movimiento, una fuerza motriz que a la larga, al encontrarse con lo que es una bobina, va a producir un cambio en el sentido y así también de la circulación de la corriente eléctrica. Acá tenemos de nuevo a nivel más microscópico, tenemos lo que es el espacio vacío que les mencioné entre las dos caras del imán, los dos polos. Tenemos las líneas de fuerza que van en sentido perpendicular a lo que es al plano en el cual se encuentran y acá vemos ya la aplicación de esta inducción magnética. Tenemos acá las líneas de fuerza. ¿Qué pasa con la paleta giratoria? Lo introducimos en el campo y empieza a girar. Y ese movimiento de rotación va a producir de que esta polea giratoria a través del sistema de escobillas y así también de transformación de la energía mecánica en corriente eléctrica que se lleva a cabo a través de bobinas de alambre de cobre, ¿qué va a pasar? De que se genera una carga eléctrica. Acá vemos de que la carga eléctrica en efecto va en sentido opuesto al movimiento de la polea y asimismo también a las líneas de fuerza magnética. Y así es como producimos corriente eléctrica alterna, únicamente con el poder del magnetismo. ¿Alguna duda, pregunta sobre esta parte de la generación de corriente alterna? Si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a ver un poco las aplicaciones de la corriente alterna en elementos tecnológicos. Vamos a pasar.
Acá vemos una de las grandes aplicaciones de la generación de corriente alterna en los motores. No sé si ustedes reconocen este aparato o lo han visto cuando quitan el capó del carro y se ve el motor. O ya han escuchado ustedes del alternador de los vehículos. ¿Ya han escuchado del alternador de los vehículos? No, profe, yo no. No. ¿Los demás? Es lo que Sí, aguanta yo la sí. energía. Es ¿Sí? lo que aguanta la energía para que el motor funcione. Muy bien, excelente. El alternador, como lo ha dicho el compañero, es una forma de producir energía eléctrica a través del movimiento rotatorio del motor. Hay unas bandas, como pueden ver ustedes en la imagen, estas bandas se apoyan en lo que es el cojinete, que es la parte la cual rota del alternador. ¿Y qué pasa con estas bandas? A rotarlos ocurre un proceso de generación de corriente alterna, ya que en el interior del alternador hay una bobina, la cual está compuesta de varios componentes, hay un rectificador, hay una placa de montaje, un armazón, y lo que sucede en su interior es generación de corriente alterna que abastece a la batería de los carros, ya que no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿cómo es posible de que la batería de los carros nunca se descargue? Siempre conserva corriente eléctrica, pues es debido a de que el alternador está suministra corriente eléctrica a la batería y por tanto la mantiene activa con cierta cantidad de carga, ya que si no existiera el alternador, las baterías en un lapso corto de algunos días se descargarían, ya que como todos sabemos, la corriente eléctrica, si está estática, si está en reposo, como sucede en lo que es en una batería, se pierde. El ambiente absorbe los materiales del entorno, absorben esa corriente eléctrica, se disipa y por ende no se conserva. Y acá vemos claramente una aplicación de la generación de corriente alterna. Y el alternador produce un voltaje tan poderoso de que pueda encender todas nuestras luminarias de nuestra casa. Imagínense, son bien interesantes los alternadores. Pregunta Elmer, ¿en cuánto tiempo? En cuestión de días, dependerá de cuánta carga tenga la batería. No les puedo decir los días en específico porque como el voltaje varía en cada batería de los vehículos, dependerá del voltaje que posea al momento de quitar la fuente para poder determinar cuántos días. Pero en general, en cuestión de unos 3, 4, 5 días, ya que el alternador, por eso es bien fundamental. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. No sé si ustedes reconocen este generador, este aparato que está a la par de la llanta y que tiene una parte de ello sobre el neumático de la llanta de la bicicleta. No sé si alguien ya los ha visto, ya lo han visto ustedes en las bicicletas. Sí. ¿Cómo se llama? Nombre específico, no sé exactamente, puede ser el freno que se ocupa. Digamos, el freno está atrás. Observemos bien. ¿Alguien tiene una idea? ¿O qué es lo que, o para qué sirve? No sé si alguien tuvo una bicicleta con estos aparatos. Y todas tienen esas cosas, la verdad. ¿Y qué permite o qué hace o para qué sirve? Lo que hayan observado cuando han visto ese aparato apoyado en la llanta de la bicicleta. ¿Sí? Pues este aparato es un generador de corriente alterna. Se llaman dínamos. Los dínamos, a través de la energía de movimiento de la llanta, y tenemos lo que es una parte de ese dínamo, que es el eje,
lo que es pegado a la llanta para que pueda rotar y girar. Lo que sucede es que al moverse la llanta de la bicicleta hace girar el eje. Y en el interior de este generador, del dínamo, hay lo que es un imán y así también hay una armadura, hay un embobinado y lo que genera el movimiento rotatorio de la llanta es producción de corriente alterna a través de la bobina y abastece, por ejemplo, una linterna, ya que fue una solución que ingeniaron los que diseñan las bicicletas a la energía para abastecer lo que son las linternas, de que el uso de baterías no es tan eficiente a largo plazo por los desechos que producen, y pensando en eso, crearon lo que es esta forma de generar corriente alterna únicamente con el movimiento de la llanta de la bicicleta. Abastece la linterna y allí podemos tener una fuente permanente de corriente alterna mientras la llanta esté en movimiento y girando. Acá vemos las partes del dínamo, tenemos el eje, tenemos la escobilla, tenemos un imán que hace rotar lo que es el eje, y así también se produce a partir del campo magnético del imán y el movimiento del eje en este caso del dínamo, corriente eléctrica, pero basados en la bobina. Las bobinas son la base para la producción de corriente alterna. ¿Alguna duda o pregunta? No sé si logran ver, pero hay dos polos, hay dos polaridades también en el dínamo. El sur está en el eje y el norte se encuentra muy cerca de la base de las escobillas. Y ese campo magnético que ocurre en el espacio vacío que queda entre el norte y sur es el que hace girar lo que es el eje. ¿Alguna pregunta? O no sé si ustedes conocen otra aplicación, otros generadores de corriente alterna, aparte del alternador y del dínamo, que hayan visto o conocen. Los frenos de un carro generarían lo mismo. Si están conectados a una bobina, sí se podría. Levantar una mano, Nuria. Profe, la levanté por accidente, lo siento. Ah, bueno, está bien. ¿Qué otros generadores conocen aparte del alternador y el dínamo? O que hayan visto. Para ponerles un ejemplo de generador de corriente alterna casero, pueden hacer la prueba con el motor de un ventilador. Las puntas o los extremos, conéctenlo a un bombillo o a un receptor que no consuma mucha corriente eléctrica. Puede ser un LED o un foco de la guía de Navidad. Conectan los dos extremos a cada uno de los poderes del foco, y al hacer girar uno con nuestra propia fuerza de nuestra mano, lo que es las aspas del ventilador, eso produce una pequeña descarga de corriente eléctrica y enciende el bombillo. Así también los ventiladores de las computadoras, los coolers, se pueden hacer pruebas, experimentos en los cuales uno hace girar lo que es el ventilador, y eso va a producir una pequeña descarga de corriente eléctrica que enciende de forma parpadeante de inmediato al movimiento lo que es el bombillo, ya que transmite lo que es una pequeña descarga de corriente eléctrica. Y así podemos encontrar donde usted vea un motor y ese motor pueda hacer girar su parte mecánica, le va a producir, téngalo por seguro, corriente alterna, ya que es lo inverso. En vez de consumir, generan. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a la parte aplicada de la clase. Van a responder en su cuaderno estas tres cuestiones sobre la corriente alterna. La primera pregunta nos dice ¿cuál es la importancia de la corriente alterna como fuente de corriente eléctrica en nuestras casas? La segunda pregunta,
¿Cómo realizarías un generador de corriente alterna con materiales que cuentes en tu hogar? O sea, con materiales caseros, ¿cómo podrían generar corriente alterna? El tercer punto, brinda dos aparatos electrónicos de uso cotidiano que funcionen con corriente alterna. Serían estas tres preguntas a resolver en su cuaderno. Como les mencioné, el orden es tema de la clase, que es generación de corriente alterna. Luego apuntes de la clase, que no necesariamente tienen que ser una página, pueden reducirlo a media página, pueden incluso hacer un mapa conceptual o un esquema u otra forma, no necesariamente texto, y luego estas tres preguntas desarrolladas. Así que alguna pregunta, duda sobre estas tres cuestiones. Profe, ¿Sí? tenemos el resto de la tarde para mandárselo. Sí, ¿O tiene que ser ahorita? no, le voy a dar el resto de la tarde, no se preocupe. Ah, vaya, gracias, profe. Ya analizando bien la cuestión, ya vamos a cambiar el tiempo. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre estos tres aspectos a resolver? Se utilizan fuentes de información de Internet. Yo les recomiendo de que interpretemos, que no solo copiemos y peguemos, ya que es bien evidente cuando hacemos eso. Explíquenos con sus palabras, parafraseen para que haya un mejor sustento. Y también hace referencia y alusión de donde lo retomamos. En la parte de cómo generarías corriente alterna con materiales caseros o materiales en tu hogar, esa parte hay que describir no únicamente los materiales que usaríamos, no solo ponerlo a modo de lista los materiales, sino de que también es de añadir la parte del procedimiento, los pasos, cómo lo haría. Primer paso, enrollaría el alambre de cobre en un clavo, para ponerles un ejemplo. Describir los pasos, los procedimientos para poder llevarlo a cabo. Me dicen entonces si tienen alguna duda o pregunta. En la parte 3 de brindar dos aparatos electrónicos, no se refiere a que sean motores de generación de corriente alterna, solo para aclararles, sino de que electrodomésticos que funcionen con este tipo de alimento eléctrico, que se puedan encender o funcionar con este tipo de corriente. Y, profe, solo le vamos a poner el nombre de los aparatos. Solo el nombre de los aparatos, solamente. Ah, vaya. Solo en la parte 2 sí me interesa de que hagamos el procedimiento de cómo lo haríamos, paso a paso. Esta actividad se la voy a considerar para puntos comodín, para las consiguientes actividades. Si tienen algún desfase en alguna nota, yo me apoyo a esos puntos y se los voy a sumar para que tenga sentido estas actividades. Todas las actividades que realizamos en el caso de mi asignatura, ya sea en el proceso de las clases o externo, van a tener ponderación.
Solo para darle algunas ideas de la pregunta 2, eh, con un ventilador de computadora se puede producir corriente alterna, pero hay que describir el cómo, para darles un poco de ideas de cómo producirlo. Es de recordar de que tiene que llevar el componente motor, tiene que llevar un embobinado para que ocurra el proceso de transformación del movimiento mecánico, de la energía cinética mecánica, a la fase de producción de corriente eléctrica. Quienes ya resolvieron la pregunta 1, o por cuál pregunta vamos, para que me vayan confirmando en el chat, por favor, o habilitan su micrófono. Para quienes recientemente se han incorporado, lo que hay que estructurar es lo que le mencioné al inicio, el tema, generación de corriente alterna, luego el apunte, los apuntes de clase de dicho tema, y por último la resolución de esas 3 preguntas, para quienes se van incorporando o muy recientemente se han incorporado a esta sesión virtual. Hoy les compartiré, como les planteé en el inicio de la clase, lo que son las listas de los grupos y la asignación de temas y la forma que vamos a trabajar la guía examen de la próxima semana, para que ya vayan organizándose, creando su agenda de trabajo. De igual forma les compartiré la programación de las defensas, cuando les correspondería su defensa, para que vayan preparándose. Pero lo más probable es que comencemos hasta la próxima semana. A finales de la próxima semana o al inicio de la semana siguiente.
Me preguntan si les voy a compartir la presentación. Sí, ahí se la voy a facilitar en el grupo para que la tengan de respaldo. Por cuestiones del tiempo, ya mi información de que ya casi se agota el tiempo. Vamos a dar por cerrada entonces esta sesión. Ya les voy a facilitar este recurso de la presentación para que lo tengan al alcance y les voy a dar el resto de la tarde para que hagan entrega, para que la hagan llegar. Máximo el límite de tiempo por efectos de revisión se la voy a recibir hasta las 4:30 de la tarde, hasta esa hora. Si lo publican antes, perfecto. Ya les voy a compartir entonces la presentación. De igual manera, en otro momento el video de la clase para quienes no lograron ingresar a tiempo. Y únicamente hasta acá llegaríamos con esta sesión. Y ya para la siguiente semana vamos a abordar el último tema que resta de la unidad para terminarla. Y avanzamos la unidad 5 en exposiciones y ya regresamos a las clases ya con química. Así que vamos a dar por terminar la sesión. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario o aporte que tengan, que les haya quedado? Pueden hacerlo en este momento. Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Si me confirman los demás, por favor, en el chat para darme por enterado y vamos a dar por cerrada la sesión. Por mí también está todo bien, profe. Gracias. Todo bien, profe. Excelente, muchas gracias. Gracias, Paca, por confirmar. Igual, Emily. Bueno, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Muchas gracias a los que me están confirmando. Gracias, Denis. Gracias, Elmer. Y ya les facilito entonces este recurso para que avancen en la clase y así también en las 3 preguntas. Y recuerden, la pregunta 2, hay de ponerle énfasis en explicar el procedimiento de cómo lo haríamos, cómo usted lo inventaría, cómo va a unir las partes, no ser tan específicos, pero dar una explicación que abarque el cómo lo haríamos. Así que vamos a dar por cerrada la sesión. Ya les hago llegar el recurso y nos vemos hasta la próxima semana. De igual manera, ahí estamos pendientes de cualquier consulta o duda en el grupo o en privado. Así que tengan una feliz tarde. Gracias, Cuídense profe. y buen día. Igual.